Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y como siempre reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. En esta oportunidad nosotros estamos mirando estos capítulos tan interesantes en que nos habla un enfrentamiento decisivo, decíamos, de Jesús con Israel, es decir, sería con el Antiguo Testamento, con todo lo que significa la religión, el judaísmo como tal. Estamos en el capítulo 21, desde el 23 hasta el 23:39. Y decíamos que llegábamos a esta gran polémica. Y aquí nosotros habíamos leído y habíamos estudiado, en primer lugar, la parábola de los dos hijos. ¿Se acuerdan? Entonces, Juan y Jesús comparten su destino, de tal manera que el mensaje de Juan y su justicia es ya señal del reino que se acerca. Es lo primero, ¿verdad? El hijo bueno, es decir, el judaísmo oficial, que está integrado bajo el mando de los sumos sacerdotes y presbíteros del pueblo. Entonces, estos son lo que representan al hijo bueno. Ha dicho sí, ¿verdad?, a la voz del Padre. Pero después, al venir la decisión, no ha dado el paso. Esto es interesante, ¿verdad? Se dan cuenta que es la comunidad, entonces la iglesia la que está reflexionando y está mirando cuál es la respuesta del judaísmo a la propuesta del Evangelio, es decir, a la propuesta de Jesús. Primero le propone, ¿verdad? Entonces al judaísmo, y el judaísmo parece entender, sí, tú eres el Mesías, sí, pero después dice, no se va ese hijo a trabajar a la viña. Está significando que muchas veces ya él sí, pero apenas ya pues. Y esto es lo que entonces está echando en cara la comunidad, la iglesia, sobre el judaísmo. Y por eso les decía que es un motivo ya de reflexión también para nosotros, porque cuántas veces
también nosotros decimos, sí, ya hay ñande, peñande yara, no debe llevar. Pero opei, nda ya, pues, peñande yara, oye, shauka, ñande, jauberúa, ñande. Por lo tanto, al venir esa decisión que él tenía que tomar, no ha dado el paso. No ha querido, en este caso, el judaísmo, no quiere arrepentirse, no quiere cambiar de vida en síntesis. Quiere continuar siempre con lo mismo. Y aquí está entonces el punto elemental, fundamental, donde decimos nosotros, Jesús pone el dedo en la llaga de Israel, que es la cuestión del arrepentimiento, que es la cuestión del darse cuenta. Pero eso es lo que no quiere hacer. Y entonces por eso figura como si fuese el hijo bueno, que al comienzo le dice al padre, sí, pero no ya voy. Ahora, en cuanto al hijo malo, que son siempre las rameras, los rufianes, ellos al comienzo dicen no, es decir, no están dispuestos. Y claro, porque ellos están en su vida, ellos están haciendo lo suyo, nos endulcéis, va bien de herida más o menos. O sea, se haré como a veces de coea, lleva, se lleva, pamala, ya, poamba, ese para ya, poñeño. Pero en el fondo, ellos no están contentos, ¿verdad? Ellos hacen estas cosas, pero al final son esclavos entonces de sus mismos pecados, de sus mismas pasiones. Y esto es entonces lo que aquí nos está mostrando. Por eso es que después de un cierto tiempo, a pesar de que dicen no, comienzan a mirar, a escuchar y a darse cuenta que esta propuesta de Jesús es interesante. Y por lo tanto, este pueblo, esta gente, este grupo se ha arrepentido. Tal es entonces esta primera lección. La ley del reino ha trastornado entonces los papeles. Ha trastornado los papeles, es decir, oye, olea la tortilla ya hay señande. Ese que parecía buenito, al final de cuentas es el que no obedece, no escucha el Shema Israel, no penai veñan de yarare, do yapo lo yapo ana. Y sin embargo, ese que es pecador, ese que está alejado del Señor, sin embargo, es después el que se pone en camino. Interesante que es esto, ¿verdad? Cuántas experiencias interesantes también uno dentro del ministerio sacerdotal también puede contar de esto mismo, así como está contando aquí. ¿Cuántas veces uno se encuentra con personas que estuvieron en un mal camino o que estuvieron en una situación alejada de Dios, manejados, esclavos por los vicios, etcétera, etcétera? Pero después, cuando se dejan tocar por Dios, verdaderamente están con esas ganas y con ese deseo, ¿verdad?, de hacer un camino detrás de Jesucristo, de hacer un camino de comunidad, es decir, de hacer un camino de iglesia. Y se vuelven verdaderamente fortalecidos, ¿verdad?, una vez que dan ese paso. En el fondo, Upea la dice, una peña de yara o poco, peña o poco veiconazo. O un peña puto, un entonces oye ella y comienza, ¿verdad?, a trabajar y a hacer y a moverse de acuerdo a lo que el Señor les está pidiendo. Y esto es interesantísimo, ¿verdad? Y nos hacemos esa pregunta, ¿cómo se explica esto? De eso es lo que nos habla después la parábola siguiente. ¿Cómo se explica esto? Que aquellos que estaban en el mal camino, un burrito de peñan de yaragüi, con angas de cuera, ogendú o echajoñe puno ya popeta peplajú. Y entonces uno dice, pero ¿cómo es esto? Y ahí viene entonces a continuación la siguiente parábola, que son los que rentan, ¿verdad? Los renteros, pero que son homicidas después. Es decir, que le matan a estos que vienen para llevar los frutos del trabajo que le corresponde, ciertamente. Dios tiene su viña y la ha cuidado muy bien. La trabajan sus renteros, es decir, las personas que han rentado. Dios aguarda, pero el fruto nunca llega a ese fruto, nunca. Buscando el fruto, envía a los profetas a su viña. Les desprecian, les torturan, asesinan. Llega la ocasión, el cambio decisivo. Ahora sí viene el Hijo. También a ese aniquilan los renteros. Vamos a mirar un poco entonces el 21 desde el 33 en adelante. Escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña
La cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para servirse, ¿verdad?, de los frutos y percibir todo lo que le correspondía. Pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo, pensando, respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Entonces se dan cuenta, queridos hermanos, esta va a ser entonces la respuesta a lo que nosotros hemos dicho, ¿verdad? El primero, que es el hijo bueno, que dice, sí, papi, no voy. El otro, sin embargo, dice no, pero después, sin embargo, se va. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. El arzobispo de Santiago y el presidente de Galicia visitaron a Francisco para agradecerle que haya prorrogado el año jubilar compostelano. Este debía durar todo el 2021, pero a causa de la pandemia el Papa permitió que durara también todo el 2022 para facilitar la llegada de peregrinos. Les regalaron dulces típicos de Santiago, las llamadas piedras, hechas de chocolate y almendra. También este pesado símbolo del camino, la concha que sirve de guía a los peregrinos a lo largo de la ruta hacia Compostela. Esto es lo que se pone en las calles para señalar el camino, en el suelo, en los cruces y en las calles de Santiago y de otros lugares, ¿no? Por supuesto, el arzobispo y el presidente gallego aprovecharon la ocasión para invitar a Francisco a visitar Compostela, como ya hicieron Juan Pablo II y Benedicto XVI. El Camino de Santiago es una ruta espiritual. No podemos olvidar esto. Una ruta espiritual para tantas personas que yo creo que no se resignan a que el espíritu se vea amortiguado por esa situación de la inmanencia y por esa situación de la pérdida del sentido de la vida. El encuentro fue muy afectuoso. Francisco recordó que muchos de los españoles que emigraron a Argentina a finales del 19 y principios del 20 eran gallegos, e incluso les dijo por qué calles de Buenos Aires se les veía más a menudo. El Camino de Santiago mantiene el encanto del peregrinaje puro, pero la pandemia ha frenado el flujo de personas que visitaban la tumba del apóstol. De hecho, si en 2019 los peregrinos llegaron a ser 350.000, en los 3 primeros meses de 2021 fueron solo 300. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. È bello stare qui in tua presenza, glorioso per sempre, Signore. È bello stare qui al tuo fianco, con la tua pace e il tuo amore. Oh, che bello sei tu, Signore, nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Stare qui in tua presenza, glorioso per sempre, Signore. È bello stare qui al tuo fianco, con la tua pace e il tuo amore. Oh, che bello sei tu, Signore, nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Oh, che bello sei tu, Signore, nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Con tutto il mio cuore ti lodo, Signore. Con tutto il mio cuore ti lodo, Signore. Con tutto il mio cuore ti lodo, Signore. Con tutto il
nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. È bello stare qui in tua presenza. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Y estamos mirando y estamos leyendo dentro de su contexto muy interesante este capítulo de lo que nosotros le llamamos esta parábola de los renteros homicidas. Dios, decíamos, tiene su viña y la ha cuidado. Están trabajando estos a quien Él les está rentando. Después envía a los profetas, los desprecian, los torturan, los asesinan y después entonces llega la ocasión y envía a su propio hijo, que también lo aniquilan. Entonces, así es la escena, así es el cuadro que la iglesia se ha formado del obrar judío. Entonces, cuando se están contando estas parábolas, por eso es que tenemos que estar muy cuidadosos en la interpretación bíblica. Por eso es que estas sectas o estos protestantes, ¿verdad? Si un estudio profundo no es simplemente, como yo siempre digo, el leer nomás la Biblia, allá repetinte. Como ñande hoy anda ya iguaya y anda ya leí hoy anda ya estudié, porque no es luego cuestión de leer nomás. Atención a lo que estoy diciendo, ¿eh? La Biblia no es cuestión de leer nomás, sino que es estudiarlo. Porque aquí se necesitan las ciencias auxiliares, pero de una manera impresionante. La Biblia tiene una riqueza tan profunda que nosotros tenemos que entrar para poder entender, para poder llegar al mensaje. Porque o si no decimos cualquier cosa. Y es ahí entonces lo que se le ocurre. Yo les puedo decir sinceramente, llego más de 35 años más en la área ya. Y gente que han estudiado y que estudian, pero en serio, ¿qué está ahí? Es la pecha de Hina. Le 2 o 3 días, guaure, lea, yo he predicado, eres cualquier virore. Y entonces confundimos a la gente. Ya confundí para la gente. Añandea, hija, huella, pero ya estudia, ya posee. Vamos a dedicarle para eso, está Ñande Yarañe, siempre, todos los días. 1 horita le vamos a dedicar, o 2 horas, si querés, el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, allá ese. Ñañamindu, ese allí, cuamba, ese va, peñan de Yara la oñe, ñande. Amba, ese va, peñan de Yara y cualcañande, dentro de nuestro contexto, porque eso es lo importante. Porque esto está escrito dentro de una iglesia, es la iglesia. Es decir, ese grupo humano que comienza a reflexionar sobre su situación. Pero dice el contexto histórico. Peñandere kobe, peñande yaguere koa lleva. Aupea la ñande ñañamindu uaña mañaya jesape ñande yarahuibe. Ese es el secreto para entender la Biblia y para entender verdaderamente lo que el Señor nos está diciendo a nuestra propia vida. Esto no es entonces un lenguaje de un ángel, como dice San Pablo, ¿verdad? O no es el lenguaje de cosas que vienen de fuera, sino que la Biblia está escrita dentro de una historia, de una iglesia, de un grupo humano que tuvo una relación profunda y cercana con el Señor. Y desde ahí entonces, ante esa propuesta de Jesucristo, que es Dios mismo que está ofreciendo a través de Jesús, que es entonces la encarnación de Dios, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos entender qué es lo que nos está diciendo. Pero para eso entonces tenemos que entender y dentro de un lenguaje bíblico ciertamente. Entonces, así es el cuadro de la iglesia. Ese cuadro o ese pensamiento que tiene la iglesia en este confrontarse con el obrar judío. Aquí se muestran sus obras. ¿Cuál será la conclusión de todo esto? La palabra de la iglesia es clara. El hijo rechazado es de verdad la piedra victoriosa. En él y solo en él
apoya Dios la nueva casa. Viste que va utilizando también dentro de la parábola figuras muy importantes. El hecho de la piedra angular. Chico, apea dentro de la construcción, dentro de la ingeniería, etcétera, etcétera. Esa es la piedra angular. Upea la de cimientos. La piedra angular, la piedra central, ¿verdad? Pero haga todas las técnicas modernas de construcción, de ella, Emma, ¿verdad? Todo lo que significa la plataforma, la base, el cimiento, esa estructura inicial, es la nueva casa. Es esa casa que está fabricando Dios, de acuerdo a sus principios y los valores que nos va transmitiendo y nos va pidiendo. Miramos el capítulo 21, en el versículo 42, justamente por eso utiliza esto, ¿verdad? Dice, ustedes no han leído nunca las Escrituras. La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esa es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. ¿Se dan cuenta qué hermoso que es entonces reflexionar, mirar y entender lo que el autor sagrado nos está diciendo y nos está regalando, ¿verdad? Entonces es un pensamiento, es un pensar, es un reelaborar, es un mirar lo esencial y lo fundamental para construir nuestra propia vida. Entonces, así, Dios que apoya en ese cimiento que es el mismo, ¿verdad? Dios apoya sobre eso la vida del mismo cristiano. Desde ahí nosotros tenemos que entender nuestro caminar cristiano. Ahora, el viejo pueblo se ha quedado ya sin viña. La verdad, la realidad del reino pasa a ser un nuevo pueblo que es la iglesia. Y esto es lo esencial y lo fundamental, que nosotros tenemos que entender que está por debajo, porque la comunidad cristiana eso es lo que está queriendo transmitir. Y le está transmitiendo y le está hablando, porque esta es una carta, es una obra dirigida a los judíos en realidad. Mateo está escribiendo a los judíos. Por eso dice, la realidad del reino pasa a un nuevo pueblo, que en este caso es la iglesia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, a ti, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este capítulo tan interesante donde tenemos estas parábolas. La parábola de los dos hijos, el hijo bueno, supuestamente, que sí dice, pero después al final no hace lo que el papá le pide. Se está refiriendo al nuevo reino, es decir, a una aceptación de Jesucristo,
que se refiere entonces al judaísmo. Y al mismo tiempo después la segunda parábola, que son sobre los renteros homicidas, también se refiere ciertamente a Israel, pero es la continuación, es cómo se explica verdaderamente. Cómo se explica que te dice sí, luego no se va, y aquí está. Entonces te pone el ejemplo y te dice que Dios fue enviando a los profetas, Dios fue enviando a sus mensajeros, pero Israel que no quiere escuchar. Bueno, eso es lo que nosotros estamos pensando del tiempo de Jesús, ¿verdad? Pero ahora nosotros estamos pensando y estamos diciendo sobre nuestra realidad. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que significa todo esto? Cuando estamos hablando de los renteros homicidas, que prefieren asesinar, incluso entre comillas, que prefieren quedarse con la herencia del hijo. Es decir, adueñarse prácticamente de la religión. Atención que esto es muy delicado, este tema. Nosotros muchas veces no lo pensamos de esta manera. Pero cuando estamos haciendo lo que en otros lugares hecho los apóstoles, sobre todo famoso Simón el Mago, de ahí viene la palabra simonía. La simonía es vender la religión, pedir, saber cuánto, dónde está tu cuenta, dónde, automático, tú pague, ave, dale, muy balance de diezmo, pea. O sea, una simonía, esa es una venta, ¿verdad? Entonces, del aspecto religioso. Porque en realidad el Señor no te pide simplemente hoy un diezmo, el Señor hoy te pide el 100%. Pero viste que nosotros enseguida pensamos en el aspecto económico. Y andego pea, porque nuestra mentalidad entonces es plata, 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 dinero. Vamos detrás de los guaraníes y Alejo García, vamos detrás de los guaraníes. No. Entonces aquí incluso tenemos que ser muy delicados, ¿verdad? Incluso cuando nosotros sabemos que necesitamos, ¿verdad?, del aspecto económico para llevar adelante todo lo que significa una evangelización o un servicio dentro de todo lo que significa una estructura, ¿verdad?, religiosa, se necesita, no hay ningún problema. Pero es ahí entonces donde entra el aspecto de la conciencia. Fíjense que Hechos de los Apóstoles, directamente que cada uno repartía lo suyo, daba lo suyo, vendía lo suyo, ponía a disposición de la comunidad, nadie pasaba necesidad. Pero veamos, obvio, solamente si nosotros nos dejamos tocar por Dios, nos dejamos tocar por Jesucristo. Entonces ahí en ese momento nosotros damos pasos muy importantes, ¿verdad? ¿Para qué? Y justamente para que la comunidad pueda crecer, para que la comunidad entonces pueda dar pasos hacia adelante. Mientras nosotros no entendemos eso, ciertamente que siempre va a ser muy difícil, ¿verdad? Va a ser muy difícil porque vamos a estar siempre mirando más bien un aspecto económico. Y no. Lo económico y todo lo que es la organización institucional viene como consecuencia de un verdadero cambio del corazón, de una verdadera conversión. Entonces, también es un llamado de atención. Si nosotros personalmente, y eso cada uno tiene que evaluar, no somos capaces de ayudar, de ser generosos, de dar nuestra limosna, de dar lo nuestro, como esa viudita que nos cuenta, ¿verdad?, San Lucas. Si no somos capaces de dar, pero que sale de nosotros, entonces quiere decir que todavía no nos hemos convertido. Entonces quiere decir que todavía nosotros no estamos haciendo un paso elemental y fundamental dentro de la vida cristiana. Porque la vida cristiana justamente es una generosidad, pero generosidad que sale del corazón. No porque yo te aprieto ahí y te estoy diciendo, pea, mo. Tiene que surgir del corazón de un hombre convertido, de una persona convertida que sabe, que se da cuenta. Voy a poner un ejemplo más sencillo. Vos, por ejemplo, con respecto a tus hijos o con respecto a tu familia, con respecto a tu esposo, a tu esposa, vos no podés estar, atención también a esto, no podés estar esperando y diciendo a ver que vengan y me pidan para que yo les dé lo que ellos necesitan. No. Vos verdaderamente, siendo responsable, ¿qué vas a hacer? Y siempre vas a por lo que sea
y vas a tener para poder manejar tu economía para mantenerle a tu familia, para mantenerle a tus hijos, y vas a organizarte. No hace falta que venga para acá cosa de estar pidiéndote o mendigando. O mendigando, bebé, no, yo vende cambú, yo vende, antes yo de gastar para cervecita, me dejo de gastar en cualquier cosa. No, señor. Entonces aquí, eso es lo que significa verdaderamente entonces esto, ¿verdad? Los renteros homicidas, porque entonces nos está contando con esto, al querer adueñarse de la herencia, ahí viene el hijo, vamos a matarlo, entonces vamos a adueñarnos. Entonces ese es el egoísmo máximo, donde cada uno mira simplemente lo suyo, lo que le gusta, lo que le conviene, pero no está mirando el bien del otro, no está mirando el bien de la comunidad, no está mirando entonces el bien de toda la sociedad que me necesita a mí, donde cada uno tiene que poner su granito de arena, ¿entiendes? Y esto es importante porque algunas veces nosotros no nos formamos en este aspecto esencial y fundamental de la vida cristiana. La vida cristiana nos llama entonces a una conciencia esencial y fundamental de lo que es la donación, de lo que es la apertura del corazón para con los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañi e Nuevo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Luz y la lámpara que ilumina nuestros pasos, que ilumina nuestra vida. Hoy leemos de la segunda carta que escribe Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 9, versículos 6 al 11. Dios ama al que da con alegría, nos dice leitmotiv, idea central en esta jornada. Hermanos, a siembra mezquina, cosecha mezquina. A siembra generosa, cosecha generosa. Cada uno aporte lo que en conciencia se ha propuesto, no de mala gana ni a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Queridos hermanos, es leitmotiv, idea central, y esta es la fuerza del Evangelio. En realidad, la fuerza de Dios nos ayuda a nosotros a ser abiertos. La fuerza de Dios
y una vida plena, encontrada con el Señor, nos ayuda a abrirnos a los demás. Por eso es que Pablo nos está diciendo que si uno siembra mezquinamente, también la cosecha será muy mezquina, será casi nada. Apego es cierto, la ñande sa iñaño tengo va picola ya cotanda ya como ¿verdad? Porque hemos sembrado muy poco. Y entonces él nos está hablando de la generosidad. Pablo entonces está insistiendo con los cristianos y les está diciendo, hay que ser generosos. Generosos no simplemente en el sentido monetario, en el sentido económico, sino que la generosidad va mucho más allá, es la preocupación. Es el hecho de estar entonces atentos a las necesidades de las personas, estar atentos a nuestros hermanos que más necesitan. Vean la generosidad. En tu propia casa, con tu propia mamá, con tu propio papá, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. ¿Qué verdaderamente están necesitando? Nosotros nos preguntamos y decimos cada día, ¿qué está necesitando mi esposa? ¿Qué está necesitando mi esposo? ¿Qué necesitan mis hijos? Nos hacemos esta pregunta en el sentido de preocuparnos y de buscar soluciones, sobre todo. Esa es la vida cristiana, una vida que siempre está atenta hacia los demás, está abierta hacia los demás, está abierta hacia aquellos que más necesitan que nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Penetrate and possess my being so utterly that all my life may only be a radiance of you. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Shine through me and be so in me that every soul I come in contact with may feel your presence in my soul. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Let them look up and see no longer me, but only you, my Jesus. Stay with me and then I shall begin to shine as you shine, so to shine as a light to all. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus,
Jesus. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Y en este momento estamos hablando sobre los renteros homicidas. Decíamos sobre esta escena. Así es el cuadro que la iglesia se ha formado del obrar judío, decíamos nosotros. Aquí se muestran sus obras. ¿Cuál será la conclusión de todo esto? La palabra de la iglesia es clara. El hijo rechazado es de verdad la piedra victoriosa. En él y solo en él apoya Dios la casa nueva. El viejo pueblo se ha quedado ya sin la viña. La verdad, la realidad del reino pasa a un nuevo pueblo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque justamente no estamos respondiendo, o ese pueblo antiguo no está respondiendo a la propuesta de Dios. Dios propone. Es el hombre entonces el que tiene que decidir y tiene que decir, bueno, voy a cambiar y voy a responder a esta propuesta del Señor. El reino ya no es más el don futuro que vendrá a mostrarse un día. Bueno, unas veces nosotros hasta ahora seguimos pensando en eso, como en un don futuro. Ñanona, ¿verdad? El reino es la verdad, la realidad de Dios, aquí ahora, presente entre los suyos. El reino de Dios se tiene que ver ahora. El reino de Dios lo tenemos que vivir nosotros ahora. No podemos estar proyectando simplemente a un futurible después de muertos. No. El reino de Dios quiere decir que Dios reina ahora en mi comunidad, en mi sociedad, en mi familia. No es que yo tengo que estar siempre proyectándome fuera de mi realidad. San Mateo alude a la iglesia que es la dueña de las llaves de ese reino. Entonces, alude, ¿verdad?, a la iglesia, diciendo que la iglesia es la dueña de esa realidad. Y vamos a mirar un poco algo que ya vimos, ¿verdad?, que es el 16-19, ¿verdad?, con la entrega famosa de las llaves, cuando le dice de esta manera, yo te daré, le dice, las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Bueno, esto es entonces lo que nosotros estamos escuchando, estamos mirando, y cómo estos renteros homicidas se quieren adueñar, quieren poseer para sí mismos, pero sin embargo el Señor nos dice que no. Tenemos un tercer momento que es del capítulo 22, del 1 al 14, el convite de las bodas. Aquí hay entonces una invitación a pasar a las bodas, a celebrar. Se quedan solo los judíos. Les ha invitado el Señor para el banquete de su Hijo. Y entonces, le ha tendido su palabra, les muestra, ya al principio, les ha vuelto a convidar ahora para que venga. No han querido. La negativa de Israel llega a su cumbre tras la Pascua. No han querido. Pero llegamos, ¿verdad?, al culmen con la Pascua, es decir, pasión, muerte y resurrección del Señor. Todo está dispuesto. Los discípulos de Cristo han pregonado en Palestina su palabra y recibieron el rechazo de representantes, ¿verdad?, del pueblo en este sentido, en el sentido religioso. Encuentran el rechazo de parte de esta gente. Ahora, airado, el rey manda a su ejército, aniquila a aquellos asesinos y destruye su ciudad. Envía entonces a sus siervos a decir, la destrucción de Jerusalén con la guerra del año 70 se toma aquí como castigo de Dios, como castigo de Dios. Y claro, porque vienen los romanos, invaden, hacen un desastre, ¿verdad?, en Jerusalén. Ahora, cuando se niega a convertirse el viejo pueblo,
si el viejo pueblo pierde la razón de su existencia, cuando se niega a convertirse, ahí se pierde la razón de la propia existencia. Lógicamente, se destruye. El saqueo de Jerusalén es la más trágica prueba del desastre. El saqueo de Jerusalén es la más trágica prueba del desastre. Pero Dios no ha cancelado por eso el gran banquete de su Hijo. Los mensajeros salen ahora por todos los caminos, buscan en los cruces de la tierra, llaman a los buenos y a los malos. Se llena así la sala del banquete. Ha surgido ya la iglesia de las gentes. Aquí está entonces lo interesante. Ahora viene esta tercera partecita, el convite, ¿verdad?, de las bodas. Nosotros teníamos un rechazo. Primero, te decía, no era tanto un rechazo, ¿verdad?, pero un ñembotabera ese primer. El hijo bueno, supuestamente, que está en lo bueno, pero después en el fondo, no lo hace. El segundo, cuando decimos los renteros homicidas, aquí ya hay un rechazo de esa propuesta. Y entonces asesinamos, apedreamos y los sacamos fuera, o queremos sacar. Ante esa situación viene el tercer momento, ¿verdad?, que viene a ser el convite, ¿verdad?, de las bodas. Entonces se quedan solos ya los judíos. Y aquí es entonces donde se les ha invitado para el banquete de su Hijo. Les ha tendido su palabra ya al principio, o sea, todos los elementos, todos los requisitos. Pero Él envía a sus servidores, hace todo, pero no hay caso, ¿verdad? Entonces la destrucción de Jerusalén, porque a continuación vendrá esta destrucción de Jerusalén con la guerra del 70, se toma como castigo de Dios ante esta situación. Bueno, queridos amigos, se dan cuenta, vamos a seguir reflexionando porque me parece que es tan interesante estos tres elementos, estas tres parábolas. Una propuesta del Señor, una aceptación o no aceptación, ¿verdad?, de parte de Israel. Y luego la tercera, que es la de las nupcias, ¿verdad?, el banquete, que es un poco una analogía, es una comparación, como los paganos, todos, de los cruces, los caminos, hay que llamar a todos, porque todos están invitados al camino de la salvación. Me despido de ustedes, que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, les acompañe siempre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.